Mateo capítulo 12. Hemos visto en el capítulo anterior cómo el Señor habla de Juan el Bautista, ya que vienen los mensajeros de Juan el Bautista para preguntarle varias cosas y algunos se unen a él. La mayoría de los seguidores de Juan siguieron al Señor. Y acá en el capítulo 12 vamos a ver cómo empiezan a atacar al Señor los religiosos de su época. Jesucristo dijo que Él había venido a cumplir la ley, no a contradecirla. Aunque aparentemente ellos, los religiosos de su época, pensaban que estaba contradiciendo la ley, o de esta manera querían mostrarlo, Él venía a cumplirla. Y de hecho, la razón por la cual crucificaron al Señor, vamos a darnos cuenta que los religiosos de la época fueron ridiculizados por el Señor. Por la sabiduría que tenía Jesucristo al responder sus preguntas. A él lo querían atrapar en alguna pregunta capciosa. Era gente totalmente deshonesta. Y el Señor manifiesta cuán deshonestos eran, lo manifiesta delante de toda la gente. Y ellos se ven avergonzados y estaban procurando aprender al Señor. Y dice aquí, en el capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Miren, el día de reposo era el sábado, que había sido dado como un mandamiento dentro de los 10 mandamientos, como un pacto especial para la nación de Israel. Hay algunos que están tratando de, hoy en día, de imponerlo. Dicen, si es uno de los 10 mandamientos debemos de practicarlo y no se debe de trabajar en el día sábado. Pero claramente en el Antiguo Testamento el Señor dice, este es un pacto entre Israel y el Señor. Era un distintivo. Ahora, este día de reposo tenía un propósito. El Señor sabe cuán abusivos podemos ser nosotros con nuestros empleados, con nuestros sirvientes. Y en aquel tiempo con la esposa era un sirviente más de la casa. No, en aquel tiempo. Y el Señor dice, el día de reposo, tú vas a descansar y va a tener que descansar también tu siervo, va a tener que descansar tu esposa, incluso tus animales tienen que descansar. Y era un mandamiento y el Señor lo impuso de tal manera, era tan fuerte la imposición del mandamiento que quebrantar ese mandamiento era la pena capital. Quebrantar el mandamiento del día sábado. Pero los fariseos y los religiosos de su época escribieron volúmenes de interpretación de la ley en donde ellos exageraron ya este mandamiento. Yo les he mencionado que yo tuve la oportunidad de ir a Israel y en Jerusalén, en el Hotel Hilton. En el día sábado veía un letrero que decía elevador del sábado, era el del medio. Había 3 elevadores y el del medio decía elevador del sábado. Ah, qué chistoso. Y pregunté, ¿y qué es lo que hace este elevador? ¿Qué diferencia tiene a de los otros 2 elevadores? Y me dijeron, ese ya está programado para que se vaya parando piso por piso y uno no tenga que hacer el trabajo de apretar el botón, porque no se puede trabajar en el día sábado. En la ley estaba escrito que no se podía caminar más de 2 millas, por ejemplo. Si uno tenía que hacer alguna situación, tenía que hacerlo a corta distancia. No podía uno cocinar ese día, tenía que dejar la comida hecha desde el día anterior, para que en ese día la intención era que no se pusiera a trabajar la esposa o la cocinera o el cocinero ese día, ¿verdad? Sino que fuera un día dedicado al Señor. Era el día en donde la gente iba a la sinagoga, adoraban a Dios. Y también descansaban. Nuestro cuerpo necesita el descanso. El Señor no lo hizo como una imposición para tenernos una ley que nos agobie. Pero estos señores habían puesto tan exagerado ya el cumplimiento supuestamente de ellos del día sábado, que habían dictado exactamente lo que se podía y no se podía hacer. Y por ejemplo, el día de hoy, la ley judía todavía dice que la persona puede usar zapatos en el día sábado, pero que no tengan clavos, porque si tiene clavos es llevar una carga y eso no está permitido. No puede uno ponerse los lentes en el día sábado, porque es llevar una carga. La Biblia no dice eso, pero estos señores ya lo han
disectado y han escrito lo que se puede y no se puede hacer. Y de acuerdo a la tradición de ellos, en el día sábado no se podían recoger espigas, no se podía cosechar. Ahora, los campos eran normalmente, como los sembraban, eran en tiras largas y con un camino en medio para que la persona fuera a llegar y empezar a cosechar fácilmente. Así sembraban en aquel entonces. Pero aún en la ley de Moisés estaba escrito que la persona podía pasar, uno podía, en su campo podía pasar el extranjero o el que no fuera dueño de ahí, y podía coger todas las espigas que quisiera para comérselas en ese momento. No se las podía llevar, estaba prohibido llevar un saquito para llevarse las espigas a su casa. Pero todo lo que, por donde uno anduviera, en el campo de cualquier persona, uno era libre de comerse todo lo que quisiera. Y también estaba en la ley que cuando uno cosechaba y estaba cargando y llevándose toda su cosecha, lo que se le cayera o se le quedara atrás olvidado, no podía regresar a recogerlo. Eso era para el pobre y para el necesitado, que normalmente estaban allí esperando y vivían de las sobras de lo que quedaba. Entonces, era una forma en la que el Señor cuidaba del extranjero y del que no tenía, y del que iba pasando por ahí si tenía hambre. Y dice aquí, tuvieron hambre, y sus discípulos empezaron seguramente a recoger las espigas, se cree que eran de trigo, las frotaban, y sacan el trigo y se lo comían. No estaban haciendo una gran labor. Pero a Jesucristo lo andaban siguiendo un montón de gente, y los discípulos que estaban con él empezaron a hacer eso, y inmediatamente los religiosos que estaban ahí presentes empezaron a criticarlos. Dice, ¿por qué no haces nada? Estás dejando que tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. No lícito de acuerdo a la ley de Dios, sino lícito de acuerdo a sus tradiciones. Ahora el Señor no se pone aquí a discutir con ellos teología. Les dice, no, mire, es que es lícito por este motivo. Simplemente utiliza una lógica que a ellos los va a dejar avergonzados. Y la lógica que usa el Señor es esta. Dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué pasó aquí? David, cuando iba huyendo de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, pasó por el templo, donde estaba el sacerdote. Dentro del templo, en el lugar santo, había una mesa en donde estaban 12 panes que se cambiaban cada semana, frescos. Y esos 12 panes significaban el pacto, se ponían en 2 hileras de 6 panes, significaban el pacto eterno de Dios con las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos representaba una tribu. Y el Señor lo tenía ahí como un símbolo. Pero era un pan sagrado, era un pan especial. Y el Señor decía, este pan es muy santo, es muy sagrado, así que cuando ya lo vayan a quitar para poner fresco, se lo pueden comer los sacerdotes solamente. Cuando David iba huyendo, llegó allí y le dijo al sacerdote que estaba allí que si tenía algo de comer, y le dijo, no tengo nada de comer más que los panes que solamente los sacerdotes se pueden comer. Entonces le dijo, mira, ya que tú tienes hambre y los que están contigo tienen hambre, lo que puedo hacer es, si ustedes por lo menos han estado 3 días sin tocar mujer, o sea, de alguna manera santificados, yo les entrego los panes. Y ella le dijo, sí, pues venimos huyendo desde hace un buen rato. Entonces les dio los panes. Y aquí el Señor le está diciendo, no le era lícito a David y a los que con él andaban comerse los panes. No obstante, había una necesidad mayor que el ritual. El sustento de la vida de las personas que en ese momento comieron el pan vale más que guardar el ritualismo de no comerse los panes. Y aquí el Señor está diciendo lo mismo que está pasando aquí. Sabemos que en el día sábado no se debe de trabajar, pero estos hombres tienen hambre y van a comérselos. Es lícito hacer eso. O sea, nadie reprochó la actitud de David. Estos religiosos no vieron a David como que estaba infringiendo la ley, sino lo vieron bien. Entonces la lógica que el Señor utiliza aquí los deja a ellos avergonzados. Y luego dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo el día de reposo
En el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, ¿cómo profanan los sacerdotes el día de reposo? Porque ellos trabajan. El día que más trabaja el sacerdote es el día donde está oficiando en el templo. Y el oficio eran sacrificios que tenía que hacer y ciertas cosas que tenía que limpiar. Y todo el trabajo que estaba haciendo ahí era un trabajo. Pero él lo debía hacer. Y dice el Señor, ellos están profanando el día de reposo por cuanto están trabajando, pero lo tienen que hacer, son sin culpa por eso. Y aquí algo que les cae fuerte es donde dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ellos entendían lo que estaba diciendo el Señor. Imagínense un joven de 32 años ahí diciéndoles a ellos que es mayor que el templo. Y gente ya muy anciana, muy vieja, lo veían como una persona que estaba contradiciéndolos a ellos y de repente se presenta como uno mayor que el templo. Ahora, déjenme decirles que estos señores ya se estaban dando cuenta de quién era Jesucristo y sabían. Más adelante les va a decir una parábola en donde el Señor les dice, ustedes saben quién soy yo, pero precisamente por eso lo querían matar, para de alguna manera quedarse ellos con el negocio, porque se daban cuenta que realmente Jesucristo era el Mesías. No crean ustedes que era una situación de ignorancia. Ellos sabían perfectamente quién era. Pero y precisamente por eso lo mataron. Si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, misericordia quiero y no sacrificio, está sacado del profeta Oseas. El Señor está hablando al pueblo de Israel diciéndole, no me interesan tus sacrificios, no me interesan tus holocaustos, lo que me interesa es un corazón puro, un corazón entregado, un corazón rendido. Ciertamente el Señor ordenó los sacrificios, pero al Señor no le interesa el ritual, no le interesa lo de afuera, al Señor le interesa lo de adentro. Y dice, y si ustedes entendieran lo que significa misericordia, la misericordia que quiere el Señor es una actitud de misericordia en nosotros. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa perdonar el agravio. Misericordia significa hacer el bien aunque no se merezca. Es más, aún no se merece a aquella persona que yo le haga un bien, pero le voy a hacer un bien. Y eso significa misericordia. Y estos hombres estaban aquí criticando y acusando con un ojo malo, con un ojo crítico, con un juicio, atacando. Y el Señor allí justamente los está exponiendo. Si ustedes entendieran que Dios anda buscando misericordia que ustedes no tienen y no sacrificio, ustedes ofrecen sus sacrificios, ustedes están guardando el sábado según ustedes, porque no están cosechando las espigas, pero están criticando, están juzgando. ¡Qué tremendo! Y luego les dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es el título que el Señor se da a sí mismo. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahora, los otros evangelios nos dicen que entrando en la sinagoga, había un hombre con una mano seca y prácticamente se lo llevaron cerca de él, a ver qué iba a hacer, a ver qué haría. Ellos ya sabían el corazón de Jesucristo. Ellos ya sabían que el Señor tenía compasión de la gente. Justamente lo que les acababa de decir, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor tenía misericordia del enfermo. Y en este motivo, si el Señor, si veía a un hombre con la mano seca, el Señor no se iba a hacer de la vista gorda. Tal vez para decir, ¿para qué me meto en problemas? Mejor me quedo callado, mañana lo sano. Y lo llevan y le dicen, oye, ¿es lícito? ¿Qué vas a hacer? ¿Es lícito sanar en el día de reposo, Señor? Mira a este hombre, ¿es lícito hacerlo? En los otros evangelios de Marcos y de Lucas, el Señor les responde,
Díganme ustedes, ¿es lícito en el día de reposo hacer daño o sanar? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Bueno, hacer el mal y hacer daño nunca es permitido. Pero así está diciendo, ¿es hacer el bien en el día de reposo es lícito? Por supuesto que sí. Tenemos que hacer bien todos los días. Y él les da un ejemplo bien claro. Si su oveja cae en algunos lugares, ¿no la van a sacar? Bueno, había algunos judíos tan exagerados, en algunos escritos que se encontraron en las tumbas del Qumran, de los rollos de Qumran, algunos de los escénicos decían que no se podía ni siquiera sacar el recién nacido de un animal que haya caído en un hoyo, pues ni modo, se tiene que morir. Es día de reposo, no puedo alargar la mano y sacarlo. Incluso llegaban a decir, si una persona estaba enferma y necesitaba ser atendido de un médico, pero si no se moría, si podía aguantar hasta el otro día, tenía que aguantarse hasta el otro día. Si se cortó, pero la cortada no es tan mala y bueno, ahí vemos mañana. Pero si era caso de vida o muerte, hacerle lo suficiente solamente como para que aguantara hasta el día de mañana y no se muriera. Ok, te voy a atender ahí nada más para que dures de aquí hasta mañana y mañana te atiendo como Dios manda. Y bueno, aquí el Señor obviamente no respeta esa tradición y Él simplemente le dice, más vale un hombre que una oveja. Y le dice al tipo, extiende tu mano. Y la extendió. Ahora aquí vemos la fe también del que extiende la mano, ¿verdad? Porque tiene la mano aquí seca, me imagino. Y el Señor le dice, extiende la mano. Él no va a decir, pero ¿cómo quieres que extienda la mano? ¿No ves que está seca? Sino Él trata de extender la mano y al extender la mano es sanado. Saben, yo he visto operar al Señor de esta manera, en fe muchas veces. He visto gente que se fija mucho en su mal y como que le cuesta trabajo. Yo una vez vi una película de un evangelista que estaba en África hace mucho tiempo y estaba orando por un africano que estaba enfermo y se lo trajeron en una camilla. No tenía carne en las piernas, o sea, era el puro hueso, la rodilla se le veía más gruesa y se le notaban hasta los dos huesos de la tibia y el peroné de la pierna, se le notaban, la piel solamente cubría los huesos. Y este hombre oró y le dijo, levántate. Y dije, ¿cómo se va a levantar? Pero el africano le echó ganas y se levantó. Y yo lo vi, empezó a caminar y le decía, no te fijes en tus piernas, fíjate en Dios, levanta la cara, adora al Señor, dale gracias a Dios. Y empezó a darle gracias a Dios y empezó a caminar y empezó a brincar con esos carrizos de pierna que tenía. Increíble. Y he visto que la gente cuando quita la mirada de su problema y lo pone en el Señor, es más fácil que la fe actúe. Bueno, aquí el Señor le dice, extiende tu mano, y en ese momento el hombre extiende la mano, puesta los ojos en Jesús, y su mano es totalmente restaurada. Y luego dice aquí, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En vez de decir, qué tremendo milagro, este hombre con la mano seca, el Señor lo sanó. Ya no estaban mirando el milagro, ya no estaban viendo el poder de Dios, no les interesaba. En el capítulo 10 dijeron ellos que era por Satanás que echaba fuera a los demonios. Y lo van a volver a decir en este capítulo. Y el Señor los va a reprender tremendamente por lo que van a decir. Pero lo impresionante es que estos hombres no tenían absolutamente nada de sensibilidad. Estaban totalmente endurecidos y tuvieron consejos contra ellos para matarlo. ¿Por qué? Porque los había puesto en ridículo delante de toda la gente. Le traen a este hombre en la sinagoga para ponerlo a él en ridículo, para tener de qué acusarle. Los otros evangelios nos dicen, para tener de qué acusarle, le trajeron a este hombre y se lo pusieron ahí y le dijeron, a ver, ¿es lícito sanarlo? ¿Qué vas a hacer con él? ¿En el día de reposo? Hoy es día de reposo. Nuestra ley dice que no se debe de sanar, pero no la ley, sino lo que ellos le habían agregado a la ley, que ellos lo veían como ley. ¿Saben? Eran tan especiales en el día de reposo ellos, lo guardaban tanto. Flavio Josefo, que es un historiador judío, en su libro de antigüedades de los judíos, donde están las guerras de los judíos con los diferentes pueblos, nos dice que Pompeyo, antes de Jesucristo, para atacar Jerusalén, la rodeó y empezó a construir un terraplén para acercarse a ellos y empezaba a acercar las máquinas y lo hacía
en el día de reposo. En el día de reposo no atacaba, no peleaba, sino que se preparaba para el siguiente día. Y los judíos desde la pared nada más lo veían y pues el día de reposo no podemos hacer nada. Mira, este infeliz se está acercando. Se los voy a leer como lo dice Flavio Josefo, es casi cómico. Dice aquí: Pompeyo envió a su lugarteniente Pisón con el ejército, fortificó la ciudad y el palacio real y todas las casas y otros lugares que se encontraban en las cercanías del templo. Primero trató de llegar a un acuerdo pacíficamente, pero en vista de que no lo escuchaban, fortificó todos los lugares vecinos, cortando en todo con la ayuda de Hircano. Pompeyo colocó las tropas en el lado septentrional, que era el más fácil para el ataque, pero también de este lado se elevaban altas torres. Se había abierto una profunda fosa y un gran barranco rodeaba el edificio. Del lado de la ciudad, las comunicaciones eran imposibles, habiendo sido cortado el puente. Sin embargo, los romanos elevaron un terraplén, cortando los árboles próximos. Cuando fue suficientemente alto, y una vez llenada la fosa, que era muy grande, Pompeyo hizo traer máquinas y otros instrumentos de guerra desde Tiro, y atacó los muros del templo con ballestas. Pero si no hubiese sido por la tradición que nos prohíbe trabajar cada séptimo día, él se incluye porque es un judío, el historiador, el terraplén no habría podido ser construido. Lo habrían impedido los que se encontraban dentro, porque la ley nos permite defendernos cuando somos atacados, pero nos lo prohíbe en los demás casos, haga lo que haga el adversario. Bueno, la ley no prohíbe eso, eran nuevamente las tradiciones que ellos habían añadido. Los romanos, que lo sabían, durante estos días que nosotros llamamos sábado, no atacaban a los judíos con flechas ni venían a las manos con ellos, sino que aprovechaban para seguir levantando el terraplén y las torres y acercar las máquinas para utilizarlas al día siguiente. Por esto se podrá ver con cuánto fervor adoramos a Dios y observamos sus leyes. Los terrores del asedio no impedían que los sacerdotes ofrecieran los sacrificios. Lo hacían 2 veces por la mañana y en la hora nona, y no los omitían por grave que fuese la situación. Mas todavía siendo capturada la ciudad al 3er mes, en el día de ayuno, en la Olimpiada 179, siendo el cónsules Cayo Antonio y Marco Tulio Cicerón, cuando los enemigos penetraron en el templo y degollaron a los que se encontraban en él, los que estaban ofreciendo sacrificios no dejaron de cumplir su deber, sin que el miedo de perder la vida ni la matanza los impulsara a huir. Consideraron que era mejor sufrir la peor suerte al pie del altar que omitir algo de lo prescrito por las leyes patrias, y que estos hechos no son fábulas que hubiesen inventado solamente un elogio de la piedad, sino la pura verdad se comprueba por el testimonio de aquellos que han escrito sobre los hechos de Pompeyo, entre los cuales se encuentran Estrabón y Nicolás, y además Tito Livio, que escribió sobre la historia romana. O sea, hay varios historiadores que hablan del tema. Los judíos nada más veían cómo se les acercaba el enemigo, pero es sábado, no les podemos hacer nada, ni siquiera tirar una flecha. Pobrecitos, ¿verdad? Pero eso fue lo que hicieron. Entonces nos dice aquí, en el versículo 15, sabiendo esto Jesús, ¿qué sabía? Que lo querían destruir, que lo querían matar. Se apartó de ahí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¡Qué tremendo! Aquí hay muchas opiniones de por qué Jesucristo querría mantenerse en incógnita, o sea, en oculto, que a nadie dijera nada. A todos los que sanaba les decía: no le digas a nadie. Yo me imagino, pero es mi opinión nada más, que era para que su ministerio durase el tiempo que debería durar. Al Señor no le interesaba la fama, le interesaba cumplir el ministerio. ¿Y saben qué vino a cumplir el Señor? Vino a mostrarnos que Él era el Hijo de Dios, primero. Y eso lo demostró ampliamente. Pero vino a dar su vida por nosotros. No vino a establecer su reino en ese momento. El mismo Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Y le dijo: tú dices que sos rey.
Pero mi reino no es de este mundo, porque si no los míos estarían aquí defendiéndome. Qué tremendo. Hay mucha gente que dice, somos hijos de un rey, debemos de vivir como vive el rey. Somos hijos de un rey, debemos de vivir a la altura. Sí, ¿de qué rey estamos hablando? Porque el rey de este mundo sabemos quién es. La Biblia dice que es Satanás. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y si nosotros, por querernos llamar hijos de un rey, vamos a querer las cosas del mundo, cuidado, no sea que nos estemos metiendo con otro rey, que no nos conviene. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, tremenda cosa. Ahora, aquí hay un endemoniado que está ciego y mudo. Esto no quiere decir que todos los ciegos y todos los mudos, o los ciegos mudos, están endemoniados. Pero en este caso, el demonio producía este impedimento en la persona. Eso es algo que nosotros no entendemos y tal vez no lo vemos mucho aquí en Estados Unidos o no lo sabemos discernir. Pero en Latinoamérica se ve mucho. Hay muchos países que funcionan con mucha hechicería y hay lugares en diferentes países que hay mucha brujería y las personas sufren. Ahora, yo tenía un amigo que antes de ser cristiano, ahora ya es cristiano, se juntaba con un grupo de personas a hacer sesiones de espiritismo y el espíritu se hacía pasar como un espíritu bueno y los mandaba a sanar personas que habían sido hechizadas o que estaban en una cosa de vudú y descubrían y se desenterraban, les decía exactamente en dónde desenterraban frascos con muñequitos, con alfileres o cositas así. Y sanaba a la persona y uno parece que uno diría, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Será que estaba dividido Satanás? No, pero era un juego que tenían, porque el que se les aparecía era un demonio y los hacía creer que ellos eran los mensajeros de un ángel, una cosa así por el estilo. Y era un juego. Aquí estos hombres están viendo el poder de Dios y la gente dice que estaba atónita. Literalmente estaban fuera de sí porque veían el poder de Dios. Pero en vez de reconocer el poder de Dios, decían, por Belcebú echa fuera los demonios. Ellos sabían que no era así. Esto es importante por lo que va a decir el Señor ahora. El Señor va a hablar de un pecado imperdonable. De todos los pecados hay un solo pecado que es imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para que estos hombres estuviesen blasfemando, necesitaban saber que lo que estaban diciendo era mentira. Pero su forma de defenderse era esa. Ya lo habían hecho tradición. Ya lo dijeron en el capítulo 10 y ahora lo están diciendo ahora en este capítulo. Echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora, ahí hay un pensamiento lógico. Si Satanás echa fuera a Satanás, muy pronto ya no habrá endemoniados. Porque por el príncipe de los demonios se está echando fuera a los demonios, se está dividiendo el reino de Satanás. Yo sí creo que hay una confusión dentro del reino de Satanás. Pero no obstante, hay una unidad para que permanezca el reinado. Y hay autoridades. El mundo espiritual que nosotros desconocemos porque no lo vemos, es un mundo real. Y Satanás existe. Y los demonios también en sus diferentes jerarquías. Y las jerarquías vienen porque son diferentes criaturas angelicales que se rebelaron contra Dios. Algunos dicen que los ángeles no tienen voluntad propia. Pues si no tuvieran voluntad propia, ¿cómo fue que se rebelaron? Obviamente tienen voluntad propia. Y fueron capaces de hacerlo. Y viene la pregunta, bueno, ¿y por qué los demonios, algunos piensan, se arrepentirán algún día? ¿Los podrá perdonar Dios? No, ya está escrito que no se van a arrepentir. Ellos tomaron una decisión hecha. Yo creo que el arrepentimiento, en cierta forma, es una bendita debilidad que tenemos nosotros. O sea, nosotros los hombres podemos decir, ay, me equivoqué, perdón, no quise hacer lo que hice, quiero volverme allá. Acá estos ángeles cuando se rebelaron lo hicieron a total sabiendas de lo que estaban haciendo y tomaron una decisión firme de la cual no se van a regresar. El Señor a nosotros nos
por medio del arrepentimiento, que es una obra que Dios hace en nosotros, podemos decir, perdón, me equivoqué y me vuelvo atrás. Y el Señor nos ayuda y nos perdona. Aquí dice, ¿cómo puede permanecer el reino de Satanás si estuviese dividido? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Había muchos exorcistas en esta época. El exorcismo era una práctica normal que lo hacían los judíos. Y dice, los hijos de ustedes, que van a ser exorcistas también, porque había muchos en ese momento, y algunos de ustedes, de sus hijos, van a ser exorcistas, ¿por quién van a estar echando fuera a los demonios? ¿Cómo pueden discernir ustedes que es por Belcebú que echó fuera a los demonios? Si los demonios salen por Belcebú, entonces tienen problema todos los exorcistas también. Qué tremendo, ¿no? Estas dos situaciones lógicas, nuevamente, llegan ellos a acusar al Señor, es por Belcebú, y el Señor los avergüenza nuevamente. Lo odiaban a muerte totalmente, porque con la lógica, el Señor los avergüenza delante de todos. Y luego dice aquí, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Aquí está hablando, ¿quién es el hombre fuerte? Obviamente es el enemigo. En este caso viene a ser el demonio que está poseyendo a la persona. Pero el Señor lo ata y lo echa fuera. Hay uno más fuerte que ese hombre fuerte que está dentro. Y ese hombre fuerte es el Señor. Todos los espíritus se le sujetaban. Y lo interesante, cuando el Señor envía de dos en dos a sus discípulos, les da potestad. Esto es importante porque nosotros en nosotros mismos no tenemos ningún poder. En el libro de Hechos, dos exorcistas ambulantes que no eran cristianos, no habían recibido a Cristo como su Señor, empezaron a exorcizar y decían, en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, sal fuera, como si fuera la fórmula. Y en uno de esos el endemoniado se les echó encima y los atacó y hasta les quitó la ropa y salieron desnudos corriendo, heridos y desnudos, porque no salió el demonio. Ahora, en el Evangelio de Juan se nos narra otro incidente donde hay unas personas echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y los discípulos dicen, les prohibimos que hicieran eso. Y el Señor les dijo, no les lo prohíban, porque el que no está contra mí está conmigo. Pero en ese entonces se lo estaban haciendo en el nombre del Señor, no el Jesucristo, el que predica Pablo, sino ellos ya eran conocedores de Jesucristo, aunque no andaban con el Señor. ¿Me entienden? Dos casos diferentes. Y luego dice aquí, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Saben? En el Señor no hay punto medio. No hay punto, no hay, bueno, yo no me voy para el lado malo, pero tampoco me voy a seguir a Jesucristo. El no decisión es decidir no. El no acercarse a Jesucristo es rechazarlo. No hay un camino, no hay un punto muerto. No es que digan, bueno, yo no me quiero ir al cielo, tampoco me voy a ir al infierno, me voy a ir ahí como a un limbo. No existe el limbo. No existe el punto medio. El que no es conmigo es contra mí y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¡Wow! Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjense, cualquiera que blasfeme en contra de Jesucristo, está diciendo el mismo Señor, le va a ser perdonado. Pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado nunca. Ha habido gran discusión y muchas posiciones acerca de qué cosa es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se ha llegado a decir que seguramente la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazar al Espíritu Santo que nos está hablando cada día y nos está llevando al arrepentimiento para que entendamos. Y rechazar constantemente la voz de Dios viene a ser el pecado imperdonable porque uno no acepta a Cristo Jesús, que es lo único que nos puede salvar. Que al fin de cuentas el pecado que nos condena es el pecado de incredulidad. Eso tiene buena lógica hasta cierto punto. El asunto es que acá, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, cuando habla también de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el versículo
28 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y dice el 30: porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, explica, ¿cuál es la blasfemia? Blasfemia es que ellos hablaron y dijeron que por el poder de Satanás, o porque tiene espíritu inmundo, o por el poder de Belcebú, está echando fuera a los demonios. Ellos hablaron algo que sabían que no era así. Ahora, yo no sé, hay personas, muchas personas que atacándose entre ellos, cristianos contra cristianos, dicen: eso no es de Dios, eso es del diablo, cuando sí es de Dios. ¿Habrán blasfemado? Debo decir que sí. Ellos saben que es de Dios y dicen que es del diablo, han blasfemado. Pero si ellos por ignorancia realmente creen que no es de Dios, no creo que exista la tal blasfemia, porque para que exista la blasfemia tiene que haber un conocimiento de la realidad. Y aquí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, estos hombres sabían que era por el poder de Dios que Dios estaba haciendo las señales. ¿Saben? Cuando Jesucristo resucita, para mí esa es la cosa más tremenda. Más adelante lo va a hablar. Cuando ellos empiezan a pedir una señal, el Señor resucita y ellos no se dan por entendidos de que fue el poder de Dios, de que era verdaderamente el Hijo de Dios, sino que tratan de cubrir el asunto. Sabían que Cristo había resucitado por el poder de Dios, pero cubrieron con mentira el asunto, porque eran deshonestos. Y luego les dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo. Generación de víboras. Utiliza el mismo término que les había dado Juan el Bautista. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque por la abundancia del corazón habla la boca. O sea, se les escapa. Literalmente la palabra es: de la abundancia del corazón se escapa por la boca lo que hay adentro. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estos hombres estaban hablando blasfemias. ¿Por qué? Porque lo que tenían en su corazón era podredumbre. Les dijo, más adelante les va a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera parecen como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de toda podredumbre y de huesos de muertos, o sea, de gusanos, etcétera, pero por fuera se ven muy bien. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver señal. Acaban de ver a un tipo que sanó de la mano, que tenía la mano seca, y a un endemoniado que le fue echado el demonio, y la gente que estaba presenciando los eventos estaba, dice, literalmente fuera de sí, viendo las maravillas de Dios, y ellos llegan: maestro, queremos ver una señal. Algunos comentaristas explican que la señal que querían ver era como que les produjera algún tipo de pan. O en otros evangelios también dice: oye, Señor, en el desierto Moisés les dio maná. ¿Tú qué señal nos vas a dar? O sea, danos de comer otra vez. Danos algo. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, Jonás es un relato en la Biblia que algunos dicen que es un cuento, una fábula. Pero aquí Jesucristo está hablando de Jonás como un hecho real. Así como Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. Y después sabemos que Jonás fue un profeta que el Señor le ordenó: ve a Nínive de Asiria y diles que los voy a destruir. Jonás pensó, porque él mismo lo declara: si yo voy a Nínive y les predico que el Señor los va a destruir, tal vez se arrepientan y el Señor los va a perdonar, y yo no quiero que los perdone, yo quiero que los acabe. Porque los asirios eran terribles. Ellos, cuando tomaban a sus presos, a sus capturados,
Separaban a las familias y los mandaban a cada uno a diferente lugar. Y los mutilaban algo del cuerpo, les cortaban la nariz, una oreja, la lengua, algo por el estilo. Algunos dedos, los mutilaban, los humillaban terriblemente. Eran gente muy malvada. Entonces Jonás los quería muertos. Y cuando por fin él decide irse a otro lado, se sube a una nave y la nave empieza a hundirse, él les dice a la gente: es por mi culpa. Tírenme al mar y se va a ir todo, va a estar bien. Y ellos temen a Dios, oran a Dios, le piden perdón: vamos a tirar a tu profeta al mar, pero es que dice que lo hagamos, y lo tiraron al mar. Y él prefería morirse, el profeta, a ir a Nínive. Y que se muriera Nínive también. Yo no les digo nada, se van a morir. El Señor ya decidió 40 días y los va a destruir. Dentro del pez, él se arrepiente, ya después de un tiempo de estar ahí adentro, sintiendo entre algas, ¿verdad? Y oscuridad y un calor y una humedad terrible. El pez va y lo vomita cerca de Nínive. O sea, en vez de ir por barco, fue por submarino a Nínive. Lo dejó el Señor ahí. Y lo vomita cerca de Nínive, en la playa. Y llega el profeta a Nínive, imagínense. Ya se ha de haber visto muy raro el profeta después de haber estado dentro del... Aparentemente, según nos dice la Escritura, ya no tenía pelo. No tenían pelo y se ha de haber visto raro. Imagínense cómo estaba el aspecto del profeta. De repente lo veían en Nínive y él solamente iba gritando: 40 días y vendrá el juicio, 40 días y vendrá el juicio. No les estaba predicando: oigan, arrepiéntanse. Nada más les estaba diciendo, y pasó por toda la ciudad y luego se fue a subir a un cerro a ver la destrucción. Ya cumplí mi trabajo. Y el Señor de alguna manera toca el corazón del rey. El rey manda proclamar un ayuno y hacen ayunar hasta los animales y se avergüenzan delante de Dios de lo malo que eran y piden perdón. El Señor, viendo, le dice a Jonás: ¿ya viste que cómo se arrepintieron? Ya no los voy a perdonar. Yo ya lo sabía, dice Jonás. Por eso yo no quería venir. Y ya después el Señor trata con Jonás también. Pero bueno, dice: no les va a ser dada señal más que la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Perdón, en el centro de la tierra. Ahora, hay algunos que dicen: a ver, si murió el viernes, entonces es viernes, sábado, domingo, pero son 2 noches y 3 días. No son 3. Bueno, es un término. 3 días y 3 noches es una forma de hablar. No necesariamente tenemos que contar los días, a ver si son los días exactos. Es una manera de hablar. Era un término conocido de la época. Y luego dice aquí: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur de Sabá, que vino del sur de Arabia, algunos piensan que Sabá estaba en África, se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Estas 2 personas, tanto la reina de Sabá como los de Nínive, se arrepintieron. La reina de Sabá se llevó el evangelio a su lugar, o sea, el conocimiento de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí hay una parábola que el Señor nos enseña, pero también es algo que nos está instruyendo acerca de cómo funcionan el espíritu dentro de la gente. Cuando hay un endemoniado y el demonio sale, esa es la casa que de repente el espíritu llega, y cuando regresa ya lo encuentra sano. La casa está barrida y adornada, pero si no tiene al Espíritu Santo adentro, el postrer estado de este hombre viene a ser peor, porque entonces el espíritu va y dice que toma 7 espíritus peores que él y moran allí. Por eso es necesario que una persona que ha estado en una situación terrible, como haber sido poseído por un demonio, en el momento que ya es liberado, es indispensable que la persona acepte a Cristo como su Salvador, y el Espíritu Santo va a morar en él. Ahora les voy a decir: hay personas que dicen que los cristianos pueden ser poseídos también. Eso es imposible.
porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Así que no pensemos, hay algunas doctrinas que algunas personas hacen y dicen que incluso conocí a alguien que decía que el cristiano debe autoexorcizarse todos los días. Qué locura, qué ridiculez, todas las mañanas, porque la noche algún espíritu inmundo pudo haber entrado mientras tenía la boca abierta, mientras dormía. Qué ridículo, ¿no? Pero eso no sucede así. Pero aquí el Señor se está refiriendo, esto lo está diciendo concerniente a ellos. Así acontecerá a esta mala generación. Van a quedar peor, por cuanto no recibieron el conocimiento de Jesucristo, por cuanto no recibieron al Mesías. Ya eran hipócritas, estaban mal, pero ahora van a quedar peor en esta situación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Aquí no se menciona a José. Se cree que José era un hombre mayor cuando se casó con María. María era una jovencita y él era un hombre mayor, porque aquí ya José, al no mencionarse, se cree que ya ha muerto. Ahora, hay una teología que ha querido hacer creer que María, obviamente la Escritura nos dice que por nacimiento virginal, por obra del Espíritu Santo nació Jesucristo, pero que María no tuvo más contacto con José ni tuvo más hijos. Pero la Escritura nos dice que sí. Es más, en otro evangelio nos da los nombres de los hermanos, no nos dice los nombres de las hermanas, ni sabemos cuántas eran, pero menciona que tenía hermanas. Pero nos da los nombres de sus 5 hermanos que tenía, más bien medios hermanos, ¿verdad? Porque directamente el Padre de Jesucristo fue el Padre Celestial. Pero esto ha venido a ser como querer hacer el hecho de que María haya tenido hijos como una situación, hacerla inferior. Déjenme decir que en la cultura de Oriente, y sobre todo en esta época, la mujer que no tenía muchos hijos, o que no tenía hijos, la que no tenía hijos era como olvidada de Dios. Y la que tenía muchos hijos era bendecida, era bienaventurada. Se veía bien dentro de la sociedad y dentro del pueblo religioso que la mujer tuviese muchos hijos. No se veía como algo negativo. El celibato es algo que la Biblia no en ninguna manera, no en ninguna parte lo exige. El apóstol Pablo, cuando habla de que dice, quédense como yo soy, obviamente en ese momento él no tenía esposa, o su esposa lo había dejado, hablando de que la gente se mantenga así, no está exigiendo el celibato, ¿me entienden? Pedro estaba casado, el Señor sanó a su suegra. Y todos los discípulos también. Más adelante el apóstol Pablo dice, ¿y qué no me es lícito a mí traer a una mujer como todos los demás apóstoles y Cefas, que es Pedro? ¿Andan con sus mujeres haciendo la obra del Señor? De ninguna manera lo podemos ver mal. Ahora, ¿por qué el Señor aquí, dejando fuera este tema, de que el Señor, obviamente aquí están los hermanos y la madre de Jesús tratando de hablar con él, ¿por qué aparentemente se pone en esta situación un poquito, parece un poquito grosero, ¿no? Oye, tu madre y tus hermanos te quieren ver. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¡Wow! Ya cuando lo leí la primera vez dije, oye, ¿por qué el Señor se había puesto en este plan tan fuerte? Pero ¿saben qué? Notando lo que dice aquí en Marcos capítulo 3. Dice en el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Esto está en el versículo 20. Versículo 31, ahí mismo en Marcos, es cuando vienen sus hermanos y su madre por él. O sea, no venían a visitarlo. En ese momento, la Biblia nos dice, Juan nos dice que sus hermanos no creían en él. ¿Saben cuándo creyeron los hermanos en él? Cuando Jesucristo murió y resucitó. Ahí fue donde creyeron. De hecho, uno de sus medios hermanos, Jacobo, que es Santiago, es el que escribe la carta de Santiago aquí en nuestra Biblia. Él llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén.
Santiago, el medio hermano del Señor. Y Pablo lo menciona diciendo, y estuve yo también con Jacobo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, depende del idioma en donde esté traducido. Dice, cuando él se unió, dice, y también estuve con Jacobo, el hermano del Señor. Y lo menciona con esas palabras el apóstol Pablo. Pero, ¿por qué pensaban que estaba fuera de sí? Y María pensaría que estaba fuera de sí. María recibió un mensaje directo del ángel. Este es el Salvador del mundo. Tú vas a ser madre del Salvador del mundo. Y cuando lo llevaron a presentar delante del templo, recibieron una profecía también. Este es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y también fue la profecía de que iba a la cruz, le dijo, y una espada atravesará tu misma alma. Hablando de la cruz de Jesucristo, que María lo iba a ver en la cruz y iba a sufrir por eso. Pero imagínense ustedes a los hermanos diciendo, oye, nuestro hermano que ha crecido con nosotros, que ha estado con nosotros todo este tiempo, de repente se cree profeta. Se me hace que ya se le botó un tornillo, ¿verdad? Entonces pensaban que estaba fuera de sí, lo iban a aprender. Y por eso es que el Señor no sale. Y le dije, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de mi padre, esos son mi hermano, mi hermana y madre. Tremenda cosa, ¿verdad? Pero más adelante sabemos que ellos creyeron, su familia creyó en él, todos bien, cuando el Señor resucitó. Y esto no es para desmerecer a nadie. La obra que el Señor hace en nosotros es toda de Dios. Nadie tiene que ganar puntos para venir delante de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos del Señor. El Señor nos hace dignos. El Señor, por su misericordia, nos ha llamado y nos ha abierto los ojos. Pero el Señor, a los que sí rechazaba y a los que atacaba y a los que criticaba, a los únicos que criticaba eran a los religiosos hipócritas que sabían la verdad, pero no la recibían. Qué tremenda cosa. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por abrirnos el entendimiento y poder entender lo que dice aquí para ponerlo por obra, Señor, en nuestras propias vidas. Nosotros te hemos conocido como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, nuestro Señor. Y te damos gracias por habernos dado esta fe, Señor. Señor, permite que vivamos unas vidas que te agraden en todo momento y podamos representarte delante de los demás dignamente. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.